La narradora nos dice que de la primera risa de un carajito, un hada nace. Y en ese momento comienza a sonar una de las canciones más icónicas que yo había escuchado cuando chiquito. Y así es como comienza Tinkerbell. ¿Qué es lo que, señora? Me vi Tinkerbell. Y sí, yo sé que ya hay 10.000 videos de Tinker en YouTube, pero yo quería hacer el mío. La verdad es que me dieron muchísima nostalgia, ya que tenía muchísimos años sin verlas. Y ahora que las vi de grande me di cuenta que básicamente todas las películas se basan en no haga tal vaina, proceden a hacer esa vaina mala pasan, explican que por eso era que no hacían esa vaina, arreglan la vaina mala que pasaron haciendo la vaina que no se hacía, y al final llegan a la conclusión de que esa vaina no era tan mala. Igual a mí me gustaron pila, así que ya sin más divareo pónganse cómodos, porque hoy van a ver otro video resumen de la saga de Tinkerbell. Creo que es muy obvio. Si me escuchan un poco diferente es porque estoy medio agripado y probablemente en el próximo video suene igual porque lo estoy grabando junto, entonces... Después de la introducción de ahorita nos vamos para Pixie Hollow, el lugar de nunca jamás en el que viven todas las hadas. Por cierto, ¿vieron el video resumen de Once Upon a Time? Ahí también sale Tinkerbell y nunca jamás, así que, qué sé yo. Quizá te interesen las 3 horas de video que dure como un mes editando. Ok, Tinkerbell nace y todo el mundo la recibe en una especie de ceremonia en la que conocemos a la gente importante. Pero a ella se lo presento en un ratico. A la que sí presento ahora es a la jefa, la mamá, la anfitriona. La que la prende. La reina Clarion. Ella hace que todas las hadas de diferentes talentos pongan objetos alrededor de Tinker para que ella descubra cuál es su talento. Del jardín no es, del agua tampoco, del viento definitivamente no. Y de repente el martillo, el talento más disparatoso, la escoge. Bueno, en verdad no es el más disparatoso aunque lo parezca, ya que ese martillo pertenece a las hadas artesanas, que son las que fabrican y reparan cosas. Básicamente los ingenieros de Pixie Hollow son esa gente. Pero aparentemente Tinkerbell no es una artesana común, ya que su talento brilla con más fuerza que cualquiera que se haya visto antes y por eso es muy singular y especial. Un clásico. Clarion llama a las artesanas para que vengan a buscar la nueva y aquí conocemos a Bubbles y Clank, top dúos de la saga. Ellos se llevan a Tinkerbell diciéndole que llegó en el mejor momento porque justamente es el cambio de estaciones y es que en la tierra de las hadas existen diferentes reinos para cada época del año. El bosque del invierno donde viven las hadas de nieve y escarcha, que de hecho acaban de llevar el invierno al mundo y están regresando para su casa. También están la del otoño, la del verano que todavía tienen pila de tiempo y por supuesto, como pronto se acaba el invierno, todas las hadas de todo lo talento están preparando la primavera. Luego de eso, ellos le presentan a Tinker el gran rincón del artesano. Ahí no, querida. Aquí. Ellos comienzan a explicarle cómo funcionan aquí la cosa y miren ese ratón, qué lindo. Ok, no me funen, perdón. Esta gente viven en perfecta armonía y cada quien sabe exactamente lo que tiene que hacer. Ellos le presentan entonces su casa porque claro, ellos presentían que el nuevo podría ser uno de ellos, así que se adelantaron y le hicieron una casa. Y Tinkerbell claramente queda fascinada con su casita y con las 3 hojas que le pusieron en el closet. Clunk y Bubble se van y Tinker se da cuenta de que los vestiditos como que no le sirven. Así que ella se la ingenia, como la ingeniera que es, y se da el real cambio de look, peinándose y de todo, dejando a todo lo demás embobadísimo. Ahora sí, a trabajar se ha dicho. Los muchachos le explican que ellos construyen y crean, ayudando a las hadas de todo los talentos con sus creaciones, básicamente la clase obrera. Aquí conocemos a la hada Mary, que tiene flow de profe de colegio y que es la encargada de las hadas artesanas. La tipa se emociona cuando conoce a Tinkerbell y la termina mandando con todo a llevar un pedido que tenían pendiente. En el camino, ahora sí les presento a Queso, porque sí, el ratón se llama Queso, y antes de que puedan hacer la entrega son atacados por cardos veloces. Esta vaina, que son como unas plantas malvadas que tienen vida y que causan que el ratón se asuste y se estrelle en el territorio de otras hadas. Aquí Tinker conoce a Silver Mist, hada del agua, Rosetta, un hada del jardín, Iridesa, un hada de la luz, y Fawn, un hada de los animales. Ellas le cuentan a Tinkerbell sobre tierra firme, explicándole que es el lugar al que ellas llevan cada estación, y pronto van a transformar el invierno en primavera. Ellas nada más siguen la segunda estrella, cruzan el océano y ahí está todo. Tinker, como media curiosita, queda encantada con ese otro mundo, pero entonces sigue con su camino conociendo ahora a Vidia, un hada del viento que deja a Tinkerbell impresionada con su talento. Ella le interrumpe, cosa que a la tipa no le gusta para nada, y la muy inocente le pregunta a Vidia que cuál es su talento.
Eso es algo impresionante. La niña es como media bruta a veces, pero se la perdonamos porque nació hace un rato. Vidia le responde que ella tiene un raro talento, ya que es un hada de vuelo veloz. Básicamente, ella crea la brisa del verano, sopla la hoja del otoño y toditas las demás dependen de ella porque su viento es el que permite que las hadas se transporten. Vidia humilla a Tinker porque ella trabaja allá en el cielo, mientras que Tinkerbell lo hace allá abajo en el lodo. ¿Y la queso? ¿La queso? Por suerte, Tinkerbell no es tan pendeja y se defiende de Vidia presumiendo su talento, a lo que ella le responde que en verdad ese talento de ella es un disparate y no se presume. A eso Tinkerbell le dice que le va a demostrar que su talento sí es importante y lo hará cuando vayan a tierra firme en primavera. Bueno. Vidia le responde que buena suerte con eso, y Tinkerbell en su regreso se encuentra con un reguero de vainita perdida que llaman su atención. Un resorte, una moneda, un tornillo y par de cositas más. Ella se lo lleva para el taller de los artesanos, donde todo le explican que esas son cosas que se pierden en tierra firme y por alguna razón terminan en nunca jamás. Eso a Tinkerbell le parece súper interesante, pero entonces aparece el hada Mary, que se la lleva todita porque no quiere recargo en el taller. Y de chiquito yo recuerdo que me quillaba piles de escena porque conchale que freca esta tipa llevando esa vaina que no son de ella. Luego de eso, Tinker se entera de que la reina hace una revisión de todas las preparaciones primaverales y ella ve aquí la oportunidad de demostrar su gran talento, así que agarra más chatarra y pasa la noche entera preparando algo. Mientras tanto, tenemos una secuencia muy bonita de toda la demás trabajando hasta que llega Clarion con los demás ministros, porque no lo he mencionado, pero cada estación tiene su propio ministro y el importante en esta película es el de primavera. Bueno, no tan importante, pero ajá. Cuando da inicio a la presentación del avance, Tinkerbell aparece de repente e interrumpe todo, diciendo que hizo mucho invento para cuando vayamos para tierra firme. Buah. Todo el mundo se queda seco, pero Clarion es tan buena gente que deja que la niña se prese. Aquí ella presenta primero una vaina para que las ardillas bebés puedan comerse las nueces sin tener que romperlas, pero eso no funciona muy bien. No obstante, también trajo un rociador de flores que otro tollo, y entonces la reina sí le interrumpe confesándole que es muy lindo todo, pero los artesanos no van a tierra firme, ya que eso lo hacen las hadas de la naturaleza. Pero es una burla. A Tinkerbell se le parte el corazón en 100.000 pedazos, pero lo disimula diciendo que en verdad yo no tengo tiempo de ir para allá, o sea, claro que yo no quería ir. No creo. Ella arranca para el taller a dar grito y entonces recuerda que Vidia le había dicho que los artesanos son unos inútiles y aparentemente tenía razón. Es por eso que ella habla con el hada Mary, que le da un discursito diciéndole que debe estar contenta con lo que es y que mientras no controle el agua, el jardín, el viento, la luz o cualquier vaina de esa, su lugar está aquí en el taller. Eso causa que Tinker tenga una gran idea y el día siguiente conocemos al papi champú de la película, Terrence. ¡Cielos, qué macizo! Él es un hada protectora del polvillo que se encarga de darle su ración de polvillo a cada hada de Pixie Hollow para que sigan volando. En ese momento aparecen entonces las mujeres de ahorita que están preocupadas por Tinkerbell y aquí la tipa les dice que quiere que ellas les enseñen sus talentos para ella poder ir a la tierra y también poder hacer cosas bacanas. Ella como que no está muy segura de que alguien pueda cambiar su talento porque nunca ha pasado anteriormente, pero como quiera se la llevan a ver qué pasa. La primera es Silvermist, que intenta enseñarle a hacer gota de rocío, pero Tinker como que no fluye mucho con el agua y siempre se le desbaratan la gotica en la mano, por lo que al final se desespera y causa un total desastre. La siguiente es Iridesa, que intenta que la tipa aprenda a encender luciérnagas, pero Tinker tampoco logra agarrar la luz en su mano y las luciérnagas se quedan apagadas y casi le comen la retaguardia. Después de eso, ella medio que se pone triste y el hada Mary se entera de lo que estaba intentando y le dice que está muy decepcionada de ella. Eso causa que Tinker se enoje y le suelte todo que ella nada más quería dejar de ser una estúpida hada artesana, por lo que claramente se sienten mal y el día siguiente ella va con Fawn, a quien hoy le toca enseñarle a los pajaritos cómo que se vuela y le deja uno a Tinker para que ella lo intente. De ahí nos frenamos. El loco mejor se quiere meter otra vez en el cacarón para que no lo cojan de experimento, pero Tinker se acaba desgreñando con él para que vuele, cosa que otra vez no funciona, y es por eso que se le ocurre la magnífica idea de llamar a un halcón para que baje y enseñale, no sabiendo que los halcones comen hadas. ¡Anda al diablo! Buah. Eso causa el real desastre en todo Pixie Hollow y al final ella termina con Vidia en un refugio y casi se la comen a la dos por su culpa, pero por suerte logran espantarlo y no pasa nada. Ya en este punto Tinker se siente inútil porque no sirve para nada y mientras va por ahí reflexionando se encuentra con una cajita de música de barata y las mujeres ven como ella literalmente la arma en 2 segundos. Todas quedan impresionadas diciéndole entonces que tiene un talento hermosísimo y debería estar muy orgullosa de eso. Aparte, tierra firme no es tan cool.
Eso a Tinkerbell no le importa porque ella está empeñada en ir para el otro mundo y descubrir de dónde vienen todos estos objetos. Ella le pregunta a Rosetta si le va a enseñar su talento, a lo que esta responde que no está muy segura, y Tinkerbell, enojada, va entonces con Vidia ya como último recurso. Ella le pide que le enseñe a ser un hada de vuelo veloz y Vidia entonces le pone una trampa diciéndole que mejor captura los cardos veloces para que descubra si es un hada del jardín primero. Tinkerbell lo hace y al principio como que así lo estaba haciendo bien, por lo que Vidia de maldad libera a los cardos que Tinkerbell había capturado, causando que destruyan todo lo preparativo de la primavera. Ustedes supieron, ¿verdad?, que ahora todo se fue a pique y Tinkerbell es la que aparece en la escena del crimen. Todo el mundo la culpa por lo que ha pasado y aquí le dicen que cómo rayos se le ocurrió capturar cardos cuando no existe un hada del jardín en la tierra que pueda hacer eso. Aquí aparece entonces la reina Clarion, que está sequísima por lo que pasó, y Tinker asume toda la culpa dando gritos y termina yéndose. Ahora todos los ministros están vueltos locos porque si no arreglan todo lo que se dañó, la primavera no vendrá a tiempo, causando que todas las delimitaciones también se vean afectadas. El hada Mary aparece entonces diciendo que lamentablemente no hay forma de tener todo listo a tiempo, mientras que vemos como Tinkerbell va a la fuente de polvillo de hada, donde habla con Terence diciéndole que viene por una ración extra de polvillo para irse para siempre. Él entonces le da un par de consejitos y se sorprende de que Tinkerbell sepa su nombre, ya que piensa que para la de mal no es muy importante, ya que nada más cuida el polvillo. Tinkerbell le dice entonces que él es súper importante y debería sentirse muy orgulloso de lo que es. Ajá, ¿y entonces? Él responde que claro que se siente orgulloso y Tinkerbell entonces se va topándose con más cosas por el día, y después de eso vemos como la reina Clarion convoca una reunión para anunciar que la primavera no llegará mañana y se atrasará igual que todas las estaciones. Y aunque todo parecía perdido, aparece Tinkerbell que pide otra oportunidad, mostrando que ha creado máquinas para automatizar todo el trabajo de las hadas y puedan hacer toda la vaina de forma más eficiente, de manera que todo esté listo para mañana. Aquí aparece la envidiosa de Vidia para decir que no deberían hacerle caso porque todo este tollo fue ella que lo causó en primer lugar, lo que causa que Tinker se ponga roja como un tomate y le enfrente, provocando que Vidia se delate a sí misma y revele que fue en parte también por su culpa que se dañó la primavera. Eso causa que Clarion la mande a recolectar a todo lo cardo veloce por Tigra como castigo, y entonces todo el mundo le da el beneficio de la duda a Tinkerbell, que comienza a liderar todo el trabajo para que la gente salve la primavera con sus inventos. Para eso buscan más cosas perdidas y crean muchas más máquinas que permiten que hagan lo mismo que habían hecho anteriormente pero más rápido. Como era de esperarse, logran completar toda la vaina a tiempo, y el día siguiente, cuando se abre la flor de primavera, aparece Clarion con todo lo ministro pila de contenta y le dice a Tinkerbell que tiene el permiso de ir con las demás a tierra firme. Ella entonces responde que en verdad no es necesario, pero entonces aparece la hada Mary, que le entrega la cajita de música que arregló antes, dándole la tarea de que vaya al otro mundo y se la entregue a su dueña, que seguro la anda buscando. Ella cuenta además que hace mucho tiempo la encontró pero no pudo arreglarla, sin embargo Tinker sí lo hizo porque ella es especial. Es así como Tinker entonces se va y tenemos otra canción pila de buena de fondo que lamentablemente no puedo poner por el copyright, y vemos una secuencia pila de bonita de cómo las hadas llevan la primavera a tierra firme. Tinkerbell presencia todo el proceso y después del mega espectáculo se va a cumplir con su misión de devolver la cajita, ya que le dicen que ella sabrá quién es la dueña. Así ella se va y comienza a buscar en toda la ventana de la ciudad hasta que finalmente encuentra la correcta, dejando la cajita en una ventana que resulta ser la de nada más y nada menos que Wendy Darling. La carajita prende la caja y se va contentísima, y la narradora nos dice que la labor de un hada va más allá de lo que uno se imagina. Continuamos con Tinkerbell y el tesoro perdido. La narradora ahora cuenta que el cambio de estaciones ha maravillado al mundo durante años y ahora toca el otoño, que este año será especial porque habrá una luna azul que se alzará antes de que llegue el frío y quizás su luz ilumine el camino hacia lo que se ha perdido. Luego de eso vemos una secuencia de cómo las hadas llevan el otoño a tierra firme y claramente es un proceso completamente diferente. Mientras que en Pixie Hollow Tinkerbell trabaja en un invento nuevo con Terence, cuando entonces es convocada por la reina Clarion, el hada Mary y el ministro de otoño. Esa gente le muestran una piedra lunar mística, diciéndole que cada 8 años, durante la celebración de otoño, aparece una luna azul cuya luz atraviesa esta piedrita, permitiendo la creación del polvillo azul, que es el que rejuvenece el árbol del polvo de hadas y evita que se acabe el polvillo.
En cada ocasión un hada de cada talento recrea el cetro que sostiene la piedra durante la luna, y como este año tocaba una artesana, el hada Mary recomendó a Tinkerbell para que lo haga. El cetro debe ser construido con dimensiones precisas, ya que sobre él se va a colocar la piedra, y por eso le entregan la piedra para que la cuide hasta entonces. La misma es sumamente frágil, así que Tinkerbell se la lleva con todo el cuidado del mundo y se la muestra a Terrence, que como ahora se ha vuelto su mejor amigo, le ofrece ser su asistente mientras construye el cetro. La tipa acepta, pero después se termina arrepintiendo porque él está súper emocionado y no deja que ella se concentre. Un par de días después, Tinkerbell finalmente está terminando el cetro y para salir de terreno un rato lo manda a buscarle algo afilado, que ya eso es lo último que le falta. El tipo termina trayendo una brújula, causando que Tinker se quille pila porque esto es todo lo contrario a algo afilado, y en medio de su enojo ella termina causando que la brújula ruede y rompa el cetro, por lo que se quilla todavía más y le pide a Terrence que se vaya, ya que esto es su culpa. Él se va también enojado diciéndole que la va a soltar en banda, y es que resulta que dentro de la brújula había una flecha afilada y por eso él la había traído. No obstante, Tinker no se da cuenta de eso y termina ahora causando que la piedra también se rompa. Y ustedes supieron, ¿verdad? Bobo es lo que hay. Tinker intenta arreglarla, pero como no puede, se pone a investigar si no aparece por ahí otra piedra de esa, y a todos le dicen que esa piedra es la única que han encontrado en los últimos 100 años, y si le pasara algo se joderían todo porque no habría más polvillo. Bueno. Tinker se pone como loca y esa noche todo el mundo va al teatro, donde esta pana cuenta la historia del espejo hechizado de Incantia, forjado con la magia de hadas muy antiguas y con el poder de conceder 3 deseos. Una vez fue encontrado por un grupo de piratas, pero se dice que solo concedió 2 deseos antes de perderse para siempre. Eso sí que es conveniente. No obstante, hay una parte de la historia que relata dónde que supuestamente está el espejo, porque claro, se perdió un espejo mágico que concede deseos, pero a nadie nunca se le ocurrió ir a buscarlo a pesar de que sabemos dónde está. Lo que hay es que Tinkerbell se embotella el camino como una posición y hace un mapa en base a lo que dice la historia, ya que ella quería buscar el espejo para usar el último deseo y pedir que se arregle la piedra. Agarra entonces un pedacito de queso, un vestidito de viaje que es igualito al que tiene puesto pero diferente, y va entonces con Gary, otra hada guardián del polvillo, pidiéndole un chin de polvillo extra para su viaje. Sin embargo, como ya le dieron su ración de la semana, él dice que no puede porque eso es como ilegal aparentemente, y Tinker entonces va con Terrence, pero terminan discutiendo otra vez y ella se va a quillar otra vez cuando de repente tiene una idea, y es que se inventa un globo para ir y no gastar todo el polvillo y usa solamente un poco para que arranque, y ahora sí comienza la aventura. En el camino se le aparece un murciélago que come hadas y en el camino casi se la lambe, y después conoce a esta luciérnaga que se llama Blaze, que es pila de tierna y que Tinkerbell termina dejando que la acompañe. Más tarde ella finalmente encuentra el arco de roca del que habla la historia, pero resulta que este no es el correcto, y cuando ella se baja del globo, el ancla se despega y sin que ella se dé cuenta se le termina yendo con la comida y toda la vaina que había traído. Lamentablemente hay muchísima brisa y no logra recuperarlo, y Tinker termina desmayándose en medio del bosque teniendo una pesadilla con Terrence. Ya cuando despierta, ella y Blaze terminan encontrando el verdadero arco de piedra, donde se encuentran 2 trolls brutísimos que son de que los guardianes del camino, pero que nada más aparecen para que Tinker se dé cuenta de cómo se equivocó con Terrence, y entonces pasa por el arco, llegando a un naufragio, que es donde terminó el arco de la historia y donde efectivamente ella encuentra el espejo de Incantia. Sin embargo, pronto nos damos cuenta de que ella no está sola, y cuando está a punto de pedir el deseo, el pequeño Blaze se emociona, causando que la tipa con el espejo en la mano desee que se callara por un segundo. A ver, tú me estás diciendo a mí que de todas las combinaciones de palabras que existen, ella usó precisamente esas cuando tenía el espejo con sed de deseos en la mano. Impresionante, qué gran manejo. Hay gente pendeja y después está Tinkerbell, pero no importa, la queremos como quiera. Tinker entonces quiere desquitarse con Blaze, culpándolo otra vez por lo que pasó, como ha hecho durante toda la película con todos los demás, pero finalmente se da cuenta de que su comportamiento de hija de fruta fue lo que causó todo este problema. Ella entonces le pide perdón a Blaze y se ponía de grito, deseando que Terrence estuviera aquí para que la apoye. El tipo entonces aparece atrás de ella, y aunque al principio Tinker piensa que es simplemente producto del espejo, resulta que este sí es Terrence, y es que resulta que él fue a su casa a disculparse con ella y terminó enterándose de su plan y quiso venir a buscarla.
Aquí ellos se reconcilian y todo muy lindo, todo muy nice, pero entonces aparecen un regarazo de ratas que comienzan a perseguirlos por todo el barco y claro, como todo animal grande comen hada, casi terminan comiéndoselo. No obstante, logran escapar de Chepita y se suben al globo de Tinker ya que resulta que el tipo lo había recuperado. Y así regresan a Pixie Hollow donde Tinker se acuerda del lío que tiene con la piedra y Terrence le entrega el cetro roto dándole en ese momento una idea. Y ahora sí, ella le pide su ayuda otra vez y comienzan a fundir aplicando cálculo y principios de física óptica que no sé dónde aprendieron, pero bueno. Lo que hay aquí al final, cuando da inicio a la ceremonia, está todo el mundo esperando a Tinkerbell. A la hada Mary casi le da una vaina porque la carajita no aparece, Clarion y el Minitro no se quedan atrás, y entonces Tinker hace su mega entrada en el globo y Terrence trae el cetro tapado con una manta. Ella se disculpa porque tuvo unas cuantas complicaciones y todo el mundo está contentísimo hasta que... ¡Calma que no panda el cúnico! Tinkerbell dice que se aguanten ya que ella tiene fe de que va a funcionar. Y es que ella puso un diamante en el centro y todos los pedacitos rodeándolo pero en posiciones muy específicas. Y aquí vamos con la dosis de física del video. Y es que cuando la luz de la luna, o sea los fotones, inciden sobre el diamante, ocurre un efecto conocido como la refracción, que es el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda, como la luz en este caso, y el pasar de un medio a otro con distintos índices refractivos. Entonces el diamante, por su índice de refracción tan alto, actúa concentrando todos esos rayos que están dispersos en un solo punto focal, creando un colimador óptico. Básicamente, ella está enfocando energía lumínica para maximizar la intensidad. Creo que es muy obvio. Debido a esa vaina se crea más polvillo azul del que toda esta gente han visto en toda su vida, y todo el mundo termina contento porque aparentemente este será el mejor festival de la historia. Le agradecen a Tinkerbell, le agradecen a Terrence, le agradecen a Blaze, y el hada Mary al final le dice a Tinker que fue una excelente idea que rompiera la piedra. Sustos que dan gusto. Y todo termina con esa gente en una caravana caminando al árbol del polvillo, mientras que la narradora dice un disparate que en verdad no vale la pena repetir, así que sigamos con la siguiente película. Tinkerbell, hada de rescate, que por alguna razón en mi memoria era de la que más me gustaba, pero ahora que la vi otra vez me parece la peor de todas. Cállese esa boca. Todo comienza con la narradora explicando que hadas y humanos no se han visto en ninguna era, pero este verano será tan especial que no lo olvidará cualquiera. Las mujeres están esta vez llevando el verano a tierra firme, pero resulta que hay un campamento de hadas todo el verano, así que ellas se van a quedar aquí y por supuesto Tinkerbell también vino con todo lo artesano. Cuando se instalan, Terrence, como guardián del polvillo, tiene la misión de llevar polvillo para los demás campamentos, así que se va durante toda la película mientras que las demás se esconden de los humanos, pero como siempre, Tinkerbell se pone de curiosa. Que todo como lo mismo, lo mismo. Ella se queda seca cuando ve un carro, así que le cae atrás para ver qué clase de máquina es esa, encontrando así la casa del Dr. Griffiths y su carajita que se llama Lizzie. Tinker está impresionado porque el carruaje este no tiene caballo ni nada y aparentemente se mueve solo, así que se le acerca para ver cómo que funciona y Vidia entonces se le aparece diciéndole que no debería estar aquí y que esta es precisamente la razón por la que los artesanos no vienen a tierra firme. Y de hecho tiene pila de sentido. Aquí Tinker termina mojando a Vidia por accidente, mientras que conocemos a Lizzie un ching más, y resulta que la carajita casualmente está obsesionada con las hadas y está segurísima de que ellas son las que pintan la mariposa y hacen pila de vaina. El papá por supuesto no tiene tiempo para su disparate, al tiempo que Tinker y Vidia regresan caminando porque Vidia evidentemente no puede volar mojada, y entonces se encuentran con una casita para hadas que Lizzie había hecho. Vidia intenta irse lejos de ahí de inmediato, pero Tinker le dice, bro, ese letrero dice claramente hada bienvenida, así que esto debe ser 100% seguro. ¿Qué te pasa? Pensar correcto es lo que hago. Buah. Vidia se llena de odio con Tinker y para meterle un susto, cuando ella entra termina cerrándole la puerta de golpe, causando que la puerta no abra y entonces Lizzie justamente regresa, descubriendo a Tinkerbell ahí adentro. ¡Anda al diablo! Ella se la lleva corriendo para la casa para enseñársela a su papi, pero él está demasiado ocupado y no le pone asunto otra vez. Pero ahora ella entonces se da cuenta de que su papá trabaja diseccionando mariposas, así que decide no contarle nada y se lleva a Tinkerbell en secreto para el cuarto. Vidia por su parte salió huyendo después de lo que pasó, y cuando se da cuenta de que por su culpa Tinkerbell probablemente se va a morir, arranca para el campamento a buscar ayuda de inmediato. De vuelta con Lizzie, ella le revela a Tinker que está obsesionada con las hadas y siempre deseó a una como su amiga. Eso causa que Tinker como que le tenga confianza, así que sale de la jaula y comienza a hablar con Lizzie, contándole absolutamente todo sobre el mundo de las hadas y toda la cosa que ellas hacen. Sin embargo, resulta que Lizzie no entiende el idioma que hablan las hadas y cada vez que Tinkerbell habla, ella lo que escucha es esto.
Así que se comunican mediante señas y después de un gran rato hablando, Tinkerbell tiene que irse, pero como está lloviendo, Lizzie le dice que se quede jugando un rato en lo que pasa. Mientras tanto, ellas se ponen a escribir toda la información sobre las hadas en un cuaderno y vemos que después que Vidia llegó al campamento y contó que una humana se llevó a Tinkerbell, Clunk y Bubbles construyen un bote para que toditos vayan a buscarla, ya que está lloviendo súper fuerte. Y en el camino, esa gente pasan todo el trabajo del mundo, pero la verdad es que eso no es tan importante. Lo que sí es importante es que después de que deja de llover, Tinkerbell ahora sí se despide de Lizzie para allá irse y la carajita le cuenta que le va a enseñar todo lo que escribió a su papá, porque ahora él sí le crea que las hadas existen. Tinkerbell se va con una sombrillita, pero antes de, observa como Lizzie le entrega el cuaderno a su padre y el Don otra vez la ignora por completo diciéndole que no tiene tiempo para eso. Claramente Lizzie queda destrozada y arranca a gritar para el cuarto, donde Tinkerbell se le aparece para consolarla y secarle las lágrimas de cocodrilo. Esa noche Tinkerbell se da cuenta de que el papá está estresado con una gotera que tienen en la casa y de que por eso es que no le ponía atención a Lizzie. Así que pasa la noche entera arreglándola, pero al otro día el Don no se pone contento por eso, ya que la gotera tan arreglada, pero resulta que Tinkerbell liberó un espécimen de mariposa muy extraño que él tenía y el pana le echa la culpa de eso a Lizzie. Él la pone de castigo y de vuelta con las mujeres, Vidia le confiesa que fue su culpa lo que le pasó a Tinkerbell, pero le dicen que en verdad la perdonan y que si ella no hubiera estado ahí, quién sabe lo que hubiera pasado. Bueno, que no lo hubieran atrapado, quizás. Otra vez con Lizzie, Tinkerbell como consuelo usa un poco de su polvillo para enseñarle a volar como las hadas, porque claro, la dematan arriesgando su vida literalmente para venir a rescatarla, y ella está aquí perdiendo el tiempo con esta carajita sin tomarse la molestia de avisar que por lo menos está viva. ¡Impresionante! ¡Qué gran manejo! Lizzie termina causando el real desastre mientras huele en el cuarto, provocando que el papá venga para preguntarle qué es lo que está pasando, y Lizzie le habla de su amiguita Hada, cosa que él otra vez no cree, y es por eso que Tinkerbell, muy molesta, sale de su escondite y se le planta al hombre en la cara diciéndole de todo. En ese mismo instante, las demás llegan a la casa y mientras se enfrentan a Twitches, el gato de Lizzie, Vidia sube a la escalera buscando a Tinker, que justamente deja al doctor seco y sin jugo, así que intenta atraparla en un frasco para llevársela a un museo en reemplazo de la mariposa, pero entonces aparece Vidia que termina salvando a Tinker y dejando que la atrapen a ella en su lugar. Lizzie le suplica al panaete que no lo haga, pero él arranca en el carro para la ciudad y en ese momento vemos que las demás terminaron domando al gato y se encuentran con Tinkerbell, que explica todo lo que pasó y dice que tienen que ir a rescatar a Vidia. No obstante, como sigue lloviendo, ellas no pueden volar, pero Lizzie sí puede hacerlo, así que le ponen una capucha y le echan polvillo, y la carajita entonces le cae atrás al papá a toa y sin freno. Ya cuando llegan a Londres deja de llover y Tinkerbell se adelanta, manipulando el carro sin ella saber nada de esa vaina y pudiendo haber causado un terrible accidente, pero como tú a Disney no pasa nada, y al final el carro se detiene y cuando el tipo ve a su hija volando pidiéndole que se detenga, queda impactado y ahora sí le pide perdón por lo que hizo. Él dice que ahora sí cree y que no va a dudar de ella más nunca, libera a Vidia y le terminan echando polvillo para que él también vuele. Toditos regresan a casa y el día siguiente hacen un picnic cerca del campamento de las hadas y así es como termina la película. Seguimos entonces con la que indudablemente es la mejor película de toda la saga, Tinkerbell y el secreto de las hadas. Más allá del prado del verano y el bosque del otoño, ya es una tierra y un mundo muy extraño, pero si tú abres tu mente y tu corazón, tus alas podrían llevarte más allá de lo que nadie pensó. Esa es la cuota poética con la que comienza la película, y como siempre empezamos viendo cómo todas las hadas están cumpliendo con sus deberes, lo mismo que tú deberías estar haciendo, y Tinker anda terminando un cesto que van a enviar al bosque del invierno, y dice que en verdad a ella como que le gustaría conocer a esa gente. Como siempre, estos le dicen que eso está prohibido y que nadie puede ir para allá nunca. En ese momento llegan estos búhos que vienen del bosque del invierno y son los que transportan los cestos, mientras que Tinkerbell como siempre se interesa por la cosa prohibida y ahora se pone de curiosa con el bosque del invierno, así que cuando se entera de que Fawn va a llevar unos conejitos para allá porque van a hibernar, ella le cae atrás nada más para ver el bosque aunque sea de lejito. Al llegar, Fawn le cuenta que las hadas de estaciones cálidas tienen prohibido cruzar la frontera del bosque del invierno, ya que el frío puede dañar sus alas y por eso el Lord Milori, el rey del bosque del invierno, puso esa regla. Claro, ellos tampoco pueden cruzar para acá. Y entonces vemos como Fawn guía a los conejitos para que crucen y en una escena pila de tierna, el pelaje les cambia de color cada vez que lo hacen. En un descuido, Tinker aprovecha y también cruza de que para ver qué se siente, y cuando lo hace, sus alas comienzan a brillar de una forma muy extraña. Fawn se da cuenta en ese instante y la saca rápidamente, notando entonces que las alas de Tinkerbell se estaban congelando, así que la lleva huyendo por donde la doctora, donde aparece
aparecen las demás mujeres y también Vidia que viene a comerse el chisme. Y al final Tinkerbell dice que está bien y le dicen que el brillo ese seguramente fue la luz que se reflejó en las alas. No obstante, Tinker siente como que el bosque le estaba llamando y no cree que eso haya sido la luz, así que se pone a investigar y encuentra un libro en el que se habla sobre alas brillantes, pero justamente la página que le interesa está arrancada del libro. Eso fue conveniente. Ella le pregunta al bibliotecario qué es lo que es con el autor, a lo que este le cuenta que el autor es el guardián del conocimiento de las hadas, pero nunca podrá verlo porque lamentablemente es un hada del invierno. Como sabrán, para Tinkerbell lo imposible es posible, así que se hace un abriguito para protegerse las alas y se mete en uno de los cestos que se llevarán los búhos en la próxima entrega. Y aunque Clunky y Bubble la descubren, no pueden hacer nada para evitar que se vaya. Para su mala suerte, Tinker termina en el cesto de un búho novato, así que no pasa un viaje muy bonito, y cuando finalmente cruza queda encantada con este mundo completamente diferente y por primera vez logra ver hadas del invierno. Sin embargo, pronto se acaba cayendo cuando el búho suelta el cesto, causando que se le pierda el libro que trajo, que entonces es encontrado por nada más y nada menos que Lord Milori, el gran señor del invierno. Él simplemente piensa que a alguien se le quedó el libro en un cesto, así que lo manda para donde el guardián para que lo arregle y lo devuelva, y Tinker sigue el pana que mandaron, llegando así a la gran biblioteca del guardián, donde llega entonces esta otra hada que se llama Periwinkle, que viene porque recientemente sus alas también brillaron, y en ese instante la de Tinkerbell también se prenden otra vez, y cuando ella sale de su escondite, el guardián queda sequísimo, ya que dice que él escribió sobre ese brillo, pero nunca lo había visto en su vida, y es que resulta que las dos nacieron de la risa del mismo carajito, lo que significa que sus alas brillan porque ellas son Hermanas. ¿Cómo ustedes quedaron? Pero yo quedé... Las dos quedan claramente muy sorprendidas y se empiezan a dar cuenta que efectivamente tienen pila de vaina en común, pero entonces aparece el Lord Milori, así que ellas se esconden y escuchan como él le cuenta al guardián que aparentemente una hada cálida fue la que trajo el libro, así que le advierte que si llega a verla tiene que mandarla de inmediato para su casa. El guardián dice que pues claro que sí, pero cuando Milori se va, él se presenta como Dewey y le dice a Tinkerbell que en verdad seguro no va a pasar nada malo si ella se queda un ratico con su hermana. Es así como Tinkerbell se va con Periwinkle, que le cuenta que ella es una hada de la escarcha y que su trabajo es escarchar las cosas. Y mientras una comienza a contarle su vida entera a la otra y pasan tiempo de calidad juntas, comienza a sonar la canción más épica de toda la saga, y el que diga lo contrario, nah, en verdad no pasa nada, pero si no te gusta en verdad tienes que revisarte. Periwinkle le presenta a Tinkerbell a sus amigas Spike y Gliss, y Spike es como la versión de Vidia de esta gente, mientras que Gliss es básicamente una mezcla de todita la demás amiga de Tinkerbell. Ella le comienzan a enseñar todo el bosque de nieve, y en verdad esta secuencia me pareció pila de emocionante, a pesar de que literalmente conocimos a Periwinkle hace 4 minutos, y no sé si es porque tenía mucho tiempo sin ver la película, pero yo sentí como que tenía la vida entera esperando que esto pasara. Llega la noche y ellas siguen hablando, y Periwinkle dice que ella también quisiera ir al otro lado algún día. Y esto Tinkerbell dice que si ella pudo crear calor de este lado, quizá pueda también crear frío del otro lado. Y aunque Periwinkle se emociona, en ese momento la fogata que había hecho Tinker causa que se derrite el hielo y que Tinkerbell casi guinde los tenis porque no puede volar. Por suerte aparece el guardián en su gata y la rescata, diciéndoles que Milori tenía razón y que es muy peligroso que ella estén juntas, así que lamentablemente tendrán que despedirse para siempre. Oh no. ¿Por qué? Ellas dos quedan destrozadas y ya en la frontera mientras se despiden, Tinkerbell dice que claramente no se va a despedir para siempre de la hermana que conoció hace 10 minutos, así que entre las dos hacen un plan y cuando Tinker regresa le cuenta al grupo entero de su hermana perdida que descubrió y hace un plan para presentársela a Clarion de que para que ella elimine la regla de la frontera y de esa forma ellas dos puedan estar juntas. No creo. Es así como al día siguiente ella se aparece en la frontera con una máquina de nieve artificial que se inventó y Periwinkle ya con su grupito y con un gran bloque de hielo que ponen en la máquina, que entonces comienza a fabricar nieve. Y es así como Periwinkle cruza del otro lado y tenemos ahora otra secuencia en la que le van enseñando todo Pixie Hollow, y aunque ella se emociona porque le dicen que la llevaran con la reina, la máquina se comienza a quedar sin hielo y por ende deja de producir nieve, lo que a su vez provoca que Periwinkle se comience a marchitar, causando que todas las mujeres tengan
que llevarlas huyendo para la frontera. Allí se encuentran con Lord Milori, que está muy molesto y les dice que por eso es que las hadas de invierno no cruzan la frontera. Él entonces se lleva a Periwinkle diciéndole a Etado que no se volverán a ver más nunca y diciendo que si realmente son hermanas, con mayor razón deberían querer que la otra esté a salvo. Tinkerbell, como siempre, se llena de odio y se pone disrespetuosa con el tipo diciéndole de todo por la trapo de regla esa, y Clarion entonces aparece para decir que la trapo de regla esa fue ella que la puso y no Milori. ¡Qué perra! Ya sin más que podía hacer, Estados se despiden y cada quien se va llorando por su lado, y estos dos se dan la real mirada. Si la mirada mataran. Milori termina tirando la máquina de nieve para el río, donde queda atrapada entre unas rocas, y comienza a generar más nieve que nunca la descarada, y causa una mega tormenta de nieve. Más tarde, la reina entonces explica a Tinkerbell el motivo por el que creó la regla, al tiempo que Milori hace lo mismo con Periwinkle. Y es que resulta que hace tiempo hubieron dos hadas que se enamoraron. Una era de estaciones cálidas y la otra del bosque del invierno. Cuando su romance creció, una de ellas cruzó la frontera y lamentablemente terminó perdiendo una de sus alas, una vaina para la que no existe ninguna cura, y fue por eso que se decretó la separación definitiva de las hadas invernales, de forma que se eviten futuros accidentes como ese. Las dos hadas simplemente se despidieron y no volvieron a verse nunca. En ese momento reciben la noticia de que algo está pasando y ya en la frontera descubren que la máquina está generando nieve como cosa loca y provocó un viento tan frío que ahora está congelando todo Pixie Hollow. Pero lo peor de todo es que si llega el árbol del polvillo causará que este deje de producir polvillo y por ende que se joda todo el mundazo. Aunque destruyen la máquina, no consiguen que se detenga nada, ya que como se alteró el equilibrio de las estaciones, ahora se va a congelar todo. Rápidamente intentan buscar la forma de salvar el árbol y claramente proteger a todos los animalitos del bosque que no están invernando. Tinker se da cuenta entonces de algo y arranca para el bosque a buscar a Periwinkle, pero en el camino se le congelan las alas y termina cayendo. Aquí ella habla con su hermana y amigas que le explican que la escarcha mantiene el aire caliente y funciona como una especie de manta, así que arrancan para el árbol a intentar cubrir lo que puedan con escarcha. Sin embargo, ellas no podrán solas y parece que se jodió todo por un momento, pero entonces aparece Milori, que trajo a toda la gente que pudo para escarchar la mayor parte posible del árbol y de las demás estaciones cálidas. Ellos mandan a las hadas a que se escondan y al final, cuando todo el mundo está a salvo, vemos como él se acerca a Clarion y le entrega su capa para que se proteja, dándonos cuenta de que él tiene su ala rota y que él y Clarion eran las hadas del cuento. Quede mínimo como un múltiplo, verbo to be, escuchamos y no juzgamos. Eso no me lo esperaba. Top plot twist más épico de la década pasada, mi gente. En medio de esa vaina, Rosetta conoció al amor de su vida, y para hacerles el cuento corto, después de que se enconden, pasa un ratico, sale el sol, todo el hielo se derrite y todo vuelve a ser como antes. Sin embargo, aunque todo el mundo celebra, Tinkerbell revela entonces que se le rompió el ala cuando fue a buscar a Periwinkle. Todo el mundo se pone depresivo por eso, pero entonces Periwinkle se acerca a Tinkerbell y pone sus alas juntas, causando que el brillo de ahorita termine reparando el ala de Tinkerbell. Sustos que dan gusto. Ahora sí, todito feliz y contento, Clarion y Milori se besan, what the fuck, porque uno no se acordaba de eso, y al final se elimina la regla de la frontera, ya que ahora con las alas cubiertas de escarcha, la hada cálida podrán cruzar del otro lado, y no me pregunten cómo la de nieve pueden cruzar para el lado cálido, pero en fin, con Rosetta junto con el novio, que se llama Esmer, pero no sería importante en la demás película, Vidia conociendo a su contraparte, que es la tipa que se llama Spike, Clarion por fin puede estar con su tigre, y con Tinkerbell contenta con Periwinkle, es como ahora sí acaba esta película. Y no se me desesperen que ya casi estamos terminando. Ahora es el turno de Hada y Pirata. Y esta vez no comenzamos con ninguna de las mujeres que conocemos, sino con esta tipa que se llama Sarina. Ella aparentemente muy conocida aquí en Pixie Hollow, y vemos que es muy amiga incluso del grupito de Tinkerbell, aunque nunca la habíamos visto antes. Y al igual que Terrence, ella es una hada guardiana del polvillo. Pero ella es como la Tinkerbell de los guardianes, ya que a la tipa le encanta inventar con el polvillo y quisiera descubrir más sobre cómo funciona y todo lo que hace. Claramente, Gary le tiene terminantemente prohibido experimentar con el polvillo, ya que este es sumamente peligroso. Vemos entonces el proceso de cómo el polvillo azul multiplica el polvillo dorado del árbol del polvillo, y cuando Sarina llega a su casa vemos que tiene un reguero de experimento que hace con las raciones de polvillo que le tocan, pero lamentablemente ninguno ha funcionado. No obstante, esta vez será diferente, ya que ella consiguió un poco de polvillo azul y con este logra crear un polvillo naranja que le permite replicar los poderes de las hadas de la luz. ¡Wow!
Ella va con Tinkerbell para contarle eso, ya que ella es la única que siempre rompe las reglas y consigue que a la gente le termine gustando. Sin embargo, Tinkerbell esta vez como que no está muy segura de que este experimento sea una buena idea, porque claro, a ella nada más le gusta cuando ella rompe las reglas, y la vaina se sale de control cuando Sarina logra crear también polvillo morado para el viento y rosado para el jardín, pero con el rosado tiene un pequeño accidente que causa un desastre en Pixie Hollow, y Gary se da cuenta de que esto es culpa de Sarina, así que la termina despidiendo y le dice que ya no podrá trabajar más con el polvillo de hadas. Eso causa que Sarina se ponga pila de triste, recoja todo su motete y se desgarite para siempre de Pixie Hollow. Un año después vemos que esta gente están celebrando el festival de las 4 estaciones con actuaciones de hadas de todas las estaciones, y aquí vemos otra vez a Periwinkle, pero como ya su película pasó, ella no aporta nada. La que sí aportan son Tinkerbell, claramente, Silvermist, Iridesa, Rosetta, Fawn y Vidia, que ven a Sarina volando por encima del festival y se quedan secas porque ellas no sabían que la tipa había regresado, y aparte como que tiene un flow diferente. En ese momento Sarina usa el polvillo rosado para invocar unas amapolas que duermen a todo el mundazo, pero las mujeres se salvan porque se dieron cuenta a tiempo y se escondieron. Clunk, que andaba en el baño, tampoco se duerme, y Rosetta dice entonces que todo el mundo va a dormir como por 2 días después de eso. Rápidamente descubren que Sarina vino para robarse todo el polvillo azul que tienen, y ahora sí que cunde el pánico porque sin ese polvillo, entonces el árbol no producirá más polvillo y no podrán seguir volando. Ellas dicen que le van a caer atrás y dejan a Clunk cuidando a la gente y manteniendo constante el flujo de nieve en lo que regresan, y tenemos una mega escena de persecución a los Rápido y Furioso que termina con las chicas descubriendo que Sarina trabaja en un barco pirata. Y no solamente trabaja con ellos, ella es la capitana. Wow. ¡Qué perro! Claramente el grupo idea un plan para recuperar el polvillo azul, y aunque por un momento lo consiguen, Sarina termina recuperándolo otra vez y le echa al grupo entero un reguero de polvillo de diferentes colores que causa que se intercambien todos sus talentos. Esta parte me parece pila de heavy, ya que ahora Tinkerbell es un hada del agua, Silvermist un hada de vuelo veloz, Fawn un hada de la luz, Iridesa un hada del jardín, Rosetta de los animales, y Vidia, precisamente de todo el talento que tenía para elegir, terminó siendo irónicamente una artesana. Ella intenta seguir a Sarina otra vez, y en el proceso Rosetta se encuentra con un cocodrilo que justamente sale del cascarón, y como ellos se encariñan con la primera cosa que ven, comienza a caerle atrás durante lo que queda de película. Pero eso no es importante todavía. Lo importante es que Vidia, ahora como inteligente, comienza a fundir y hace un plan para que lleguen al barco pirata, donde escuchan a este pana llamado James hablar sobre cómo conocieron a Sarina, y descubren que el plan de la tipa es hacer que el barco vuele para ellos irse para el otro mundo y saquear todo el continente y hacerse millonario. En ese momento descubren que en la roca calavera Sarina recreó un árbol de polvo de hadas y planea usar el polvillo azul para que funcione. Ella crean entonces otro plan para evitarlo, pero Iridesa, que no controla sus poderes igual que todas las demás, termina causando que las descubran, y entonces toca enfrentar a Sarina. Y aunque Tinkerbell intenta pedirle que regrese a su hogar, ella dice que en verdad está más cómoda con los piratas y causa que las terminen atrapando. Ahora sí, ella logra crear el polvillo dorado, y James le mete un cuento y le engaña para que ella le enseñe cómo que se vuela, a lo que esta pendeja accede y lo hace, y entonces ahora sí el tipo la termina encerrando, ya que resulta que, oh sorpresa, él es un pirata y claramente la estaba utilizando desde el principio para que ella le consiguiera el polvillo. Ahora sí parece que se jodió todo, pero entonces aparece el cocodrilo de ahorita que anda buscando a su mami, o sea a Rosetta, y consigue que las hadas escapen y casi recuperan el polvillo azul, pero James amenaza con tirar Sarina para el agua a menos que se lo entreguen, así que ella lo hacen y el tipo ahora se queda con el polvillo y como quiera la deja caer. Rápidamente el grupo logra rescatarla con ayuda de Tinkerbell y su poder de agua, y ahora sí, entre toditas persiguen el barco por los cielos y tienen su mega entrada enfrentándose con los piratas a espadazo limpio, aunque claro, pronto se dan cuenta de que tienen poderes, así que mejor usan los poderes y enfrentan a los piratas, y Sarina logra recuperar el polvillo azul girando el barco y provocando que todos los piratas se caigan. No obstante, resulta que James sabe volar, así que usa un poco de polvillo dorado y regresa para otro round. Sin embargo, Sarina toma un poco de polvillo azul, tirándoselo al tipo para que se descontrole y se ponga a volar como loco, por lo que termina cayendo al agua, donde le cae atrás el cocodrilito de Rosetta.
Ahora sí, Sareena regresa el polvillo y está a punto de irse cuando le dicen que en verdad ella puede regresar a Pixie Hollow si quiere. Y es así como toditas regresan a la aldea justo cuando todo el mundo estaba despertando, y aquí Tinkerbell hace que Sareena le muestre a la gente lo que consiguió con el polvillo y le devuelva sus talentos a todita en un mega espectáculo. Todo el mundo la felicita mientras que Clarion reconoce finalmente la alquimia del polvillo como un talento. Y así, con todito feliz y contento, otra vez, es como se acaba esta película, y en una escena post créditos tenemos un cameo del señor Smith que se encuentra con James, que por lo visto se convertirá en el Capitán Garfio eventualmente. Y así tristemente llegamos a la última película de toda la saga, que comienza con la narradora contando una antigua leyenda que habla de un cometa del que todo el mundo debe cuidarse, ya que cuando este pase, de la profunda oscuridad despertará un extraño ser. Claro, ella lo dice rimando, pero ajá, ustedes entendieron. Esta vez todo comienza con Fawn, que es la protagonista de la película, y anda por ahí haciendo su trabajo cuando se encuentra entonces con Tinkerbell, que le trae un pedido y se da cuenta de que la tipa está tramando algo. Ella le muestra entonces que está ayudando a un halcón bebé que come hadas, pero que según ella es inofensivo porque todavía está muy chiquito. Tinkerbell como que no se emociona mucho porque claro, a ella nada más le emociona cuando ella que se inventa algo, pero entonces el halcón termina causando el real desastre y causa que los familiares vengan a buscarlo. Y si no fuera por esta hada exploradora que se llama Nyx y que tiene como deber proteger Pixie Hollow, casi no la contaban. Aquí aparece entonces Clarion, que habla con Fawn, ya que todo el mundo sabe que esto fue su culpa, y tanto es alto porque primero fue con un murciélago, después con serpiente y ahora esto. Así que la reina pierde su tiempo y la aconseja, diciéndole que escuche tanto su cabeza como su corazón cuando vaya a tomar otra decisión como esta. Ella dice que sí, que está bien, y más tarde, mientras le enseña a los conejitos como que se brinca, termina descubriendo una cueva en la que se encuentra una extraña criatura que tiene una espinita clavada y está como sufriendo por eso. Ella la ayuda porque se da cuenta de que no es muy agresiva la cosa esta, pero entonces siente más curiosidad por saber qué clase de animal es, y claro, como su trabajo es estudiar los animales y entender qué hacen, ella entiende que no está rompiendo ninguna regla a pesar de que esta vaina parece un depredador gigante. Resulta que Nyx y todo Pixie Hollow escuchó el rugido del monstruo, así que Nyx aparece preguntando qué rayo fue eso, pero Fawn le miente y se la termina quitando encima, y entonces se pone a caerle atrás a la criatura que decide llamar Gruff, dándose cuenta de que por alguna razón está como construyendo torres de roca. Ella intenta que le explique por qué está haciendo eso, pero Gruff no le dice nada, y cuando termina una torre se mueve del lugar para construir otra. Fawn entonces comienza a ayudarlo porque no hay de otra, y en el proceso ellos como que se pasan de contento y terminan destruyendo un campo de girasoles por completo. Aquí Nyx descubre la torre de piedra y casi termina descubriendo a Gruff, pero Fawn logra esconderlo justo a tiempo. Ella entonces busca a las mujeres para explicarle lo que está pasando, y ellas se quedan sequísimas cuando ven a la vaina esta gigante, pero Fawn dice que no come nada, así que no hay que preocuparse. Bueno. Al final, aunque no muy seguras, ellas terminan confiando en Fawn, y la tipa explica que planea hablar con Clarion para presentarle a Gruff y que lo acepte en Pixie Hollow porque no es peligroso. Pero resulta que mientras eso pasaba, Nyx se puso a investigar sobre la torre de roca, y cuando Fawn va con Clarion, justamente Nyx estaba hablando sobre la bestia de Nunca Jamás, una criatura súper peligrosa que despierta cada milenio cuando pasa un cometa y construye torres de roca en cada estación de Pixie Hollow para convertirse en una bestia aterradora que podría destruir absolutamente todo. Las mujeres escuchan eso y claramente cancelan la misión de presentar a Gruff, que justamente comienza a desarrollar más habilidades y ahora también vuela. Fawn le dice a Clarion que no quisiera lastimar a un animal inocente, pero Nyx le dice que sea como sea tienen que atraparlo. Después de eso, Fawn le cuenta a la mujer lo que pasó y literal esa es la cara correcta. Ella entonces le dicen que no pueden proteger a Gruff aquí y que debe de buscarle otra casa. En ese momento se desgaritan y Gruff mientras tanto continúa construyendo su torre. Al día siguiente él desaparece y Fawn entonces busca a Tinkerbell para que le ayude a buscarlo en invierno mientras ella busca en verano. Al mismo tiempo, Nyx descubre que la única torre que falta es la del invierno, así que arranca para allá cuando entonces se forman nubes verdes en el cielo tal como en la historia. Tinkerbell entonces se encuentra con Gruff, que comienza a transformarse en la bestia de la leyenda, y cuando Tinker lo intenta convencer para que se esconda, él termina dándole un golpe que la deja inconsciente. Fawn llega en ese momento y le dice a Gruff que está muy decepcionada de él, y en ese momento le salen dos alas gigantes junto a un par de cuernos y también cola, por lo que se convierte en tu real bestia, y Nyx llega justo en ese momento, pero como ve a Tinkerbell de Maya, suelta a Gruff para ayudarla. Ya en la clínica, mientras revisan a Tinkerbell, Fawn hace un plan con Nyx para atrapar a Gruff, pero entonces cuando lo hacen, Tinkerbell despierta y dice que Gruff no le hizo daño, sino que al contrario, la salvó de que le cayera una mata encima. Fawn entonces se da cuenta del tollazo que hizo, así que arranca huyendo a buscar a Gruff, dándose cuenta de que su misión no es destruir Pixie Hollow, sino al contrario, él debe salvarlo de la gran tormenta que se está formando.
Ellas logran liberarlo, pero como lo habían dormido con Belladonna, él tiene como la visión alterada, así que le cuesta un poco, pero al final se convierte en la bestia tal como en la leyenda, y Fawn lo guía hasta la torre con ayuda de las chicas que todavía no confiaban plenamente, pero justo cuando llegan, Nyx destruye la última torre, causando que ahora sí se joda todo, porque claramente ya no hay tiempo para reconstruirla, pero Fawn entonces se arma de valor, guiando a Gruff ella misma hasta el ojo de la tormenta para que él absorba todos los rayos con sus cuernos y logren salvar Pixie Hollow. No obstante, él termina cayendo al suelo con sus cuernos rotos y sus alas también, y aunque logran rescatarlo, la que no se rescate Fawn, que termina muriendo después de la tormenta. Todo el mundo se queda seco, pero entonces cuando Gruff la llora, un rayito sale de su interior produciendo una chipita que permite que Fawn regrese a la vida. El poder de la mitad, como siempre, salvando el día. Ahora sí, todo el mundo celebra y escriben la verdadera historia de la bestia de Nunca Jamás, que es el valiente guardián de la Tierra de las Hadas. Día después, Gruff ayuda a la gente de Pixie Hollow y todo el mundo se encariña con él, pero entonces llega la hora de su hibernación y adivinen, al loco mío le gusta dormir mucho y dura nada más y nada menos que 1000 años durmiendo. Oh no. Eso causa que todavía se pongan pila de triste porque eso significa que no volverán a verlo nunca, pero por lo menos le ponen bonita a la cueva y le hacen una especie de despedida mientras lo llevan a la cueva, donde le ponen una camita suave con almohadito a la vaina, un poquito de agua, luz, brisa para que se refresque y por último le dicen que tendrá el eterno respeto de una exploradora. Fawn es la última que se despide y así la cosita se va a dormir por 1000 años, igual que esta saga que aparentemente Disney nunca va a revivir. ¿Por qué? Y ahora quiero ir a un corte yo, porque voy a llorar. No hubo más Clunky Bubbles, no tuvimos más de Terrence y tampoco vimos más a Periwinkle, pero por lo menos sí tuvimos un libro contando la historia de Clarion y Lord Milori, así que podemos morir tranquilos. Papi, te amo, Dios. Hasta aquí el video, déjame saber en los comentarios si te gustó, recuerda suscribirte que eso es gratis y sin más que decirles, yo me despido. Pero gracias al pana que prendió un carro con música frente a mi casa justo ahora que estoy grabando el video, wow.